¿Qué está pasando con el caso de Groenlandia? ¿Y de qué está hablando Donald Trump? La Unión Europea, de algún modo, no sabe qué hacer con este nuevo asunto sobre Groenlandia, porque es una cuestión un tanto técnica, quizá podríamos llamarla una cuestión técnico-política dentro de la OTAN, que de alguna manera está separando a los países entre sí. ¿Cuál es tu comprensión del problema actual, del conflicto actual dentro de la OTAN? Porque ayer tuvimos una entrevista en MSNBC con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Dijo que entre la OTAN y Groenlandia, bueno, el periodista le preguntó entre Groenlandia y la OTAN si tuviera que elegir una. Él respondió que no, que ese no era el problema. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, ante todo, hay que señalar que no es la primera vez que surge un problema de este tipo dentro de la OTAN, porque ya tuvimos el caso de Chipre, un ejemplo en el que un país reclama el territorio de otro país miembro de la OTAN. En ese caso fueron Turquía y Grecia. Y ese asunto básicamente nunca se ha resuelto dentro del marco de la OTAN. La OTAN puede convivir con ese tipo de situación. Y aquí tenemos un caso similar. El problema es que tenemos una Europa que intenta afirmarse como una potencia económica, política e incluso libre, pero que al mismo tiempo es absolutamente incapaz de reaccionar, diría yo, incluso ahora. No se trata solo de que no sean capaces de hacer lo correcto, es que ni siquiera son capaces de reaccionar. No saben qué hacer en ese caso concreto de Groenlandia. Ahora bien, la cuestión de Groenlandia y Estados Unidos es antigua, porque desde mediados del siglo XIX, Estados Unidos ha contemplado la idea de comprarla. Hay que recordar que a mediados del siglo XIX, Estados Unidos tuvo la oportunidad de comprar lo que se llamaba Luisiana, que de hecho era mucho más grande que el actual estado de Luisiana. La compraron a los franceses, compraron parte del sur de Texas, creo, a México o a España, y más tarde compraron Alaska a Rusia. Así que en el siglo XIX, Estados Unidos estaba construyendo su país no solo mediante invasiones, como hizo en el llamado Lejano Oeste, sino también comprando territorios. Y desde el siglo XIX, Dinamarca, que es la potencia soberana allí, se ha negado sistemáticamente a venderlo. Ahora lo nuevo hoy es que Estados Unidos, además de hacer una oferta de compra agresiva, también está utilizando una especie de chantaje sobre Europa en general y sobre Dinamarca para obtener ese territorio. Y eso es nuevo, porque no se trata solo de una cuestión comercial o de intercambio, sino de adquirir territorio por la fuerza. Así que volvemos a una situación similar a la que tuvimos en la década de 1970 entre Grecia y Turquía, donde una potencia fuerte decide apoderarse de otro país. Los daneses lo han hecho, y eso es interesante, porque sabemos desde que Donald Trump fue elegido que quería reclamar el territorio de Groenlandia. Lo dijo públicamente, así que era algo conocido. Surgió varias veces en 25 en la retórica de Trump, pero los daneses nunca reaccionaron. Incluso incluyeron en sus evaluaciones de inteligencia para 2025, su perspectiva de inteligencia para ese año, que las principales amenazas para Dinamarca, y especialmente para Groenlandia, eran Rusia y China. Y ahora tienes a Donald Trump tomando esa evaluación del servicio de inteligencia danés y diciendo, bueno, los propios daneses afirman que las principales amenazas para Groenlandia son Rusia y China. Pero es un territorio enorme. Dinamarca no tiene la capacidad de defender ese territorio. Y dado que este territorio sería muy importante para la seguridad de Estados Unidos, eso significa que Estados Unidos tendría que tomar el control, porque Dinamarca no podría defenderlo. Eso generaría un problema de seguridad para Estados Unidos. Así que Trump, de hecho, ha utilizado la evaluación de inteligencia danesa para justificar su propia pretensión de hacerse con Groenlandia.
El gobierno danés, en lugar de tomar medidas políticas preventivas de esta reclamación estadounidense, no prácticamente nada. Y ahora Dinamarca se encuentra atrapada entre Europa, que necesita desesperadamente a Estados Unidos para resolver la crisis ucraniana. Y hemos visto que para Europa, la crisis de Ucrania, especialmente la amenaza de Rusia, es un elemento clave de la política exterior europea. Así que Europa quiere que Estados Unidos siga implicado en el conflicto. Por otro lado, Estados Unidos persigue sus propios intereses estratégicos. Existen estrategias de seguridad nacional que afirman, por así decirlo, la dominación sobre todo el hemisferio occidental, es decir, tanto América del Norte como del Sur. Y por supuesto, en ese contexto, dado que se trata de la seguridad estadounidense, Groenlandia forma parte de esa empresa. Así que Dinamarca se ha atrapado a sí misma entre dos aliados que en realidad no lo son. Dos socios que intentan encontrar una forma de comunicarse mejor, dejando de lado el problema de Dinamarca. Y vemos cada vez más voces en Europa diciendo que, bueno, al final no sería un gran problema si Estados Unidos estuviera en Groenlandia. Y se han visto respuestas muy moderadas ante las amenazas de Donald Trump. Aún más, porque Trump también ha amenazado a partes de Europa con aranceles, no a toda Europa, pero sí a algunos países. De nuevo, es una especie de chantaje con aranceles si no cumplen con lo que Estados Unidos quiere. Y ahora estamos en esa misma situación. Países como Francia, el Reino Unido y otros están siendo amenazados con aranceles y no quieren, provocar al águila, por decirlo así. Así que tienden a tener una respuesta muy moderada ante la amenaza estadounidense. Tenemos una crisis dentro de los países occidentales. Diría que el bloque occidental, especialmente en lo que respecta a los conflictos con Rusia y China. Y dentro de ese bloque tenemos, por supuesto, un problema dentro de la OTAN, porque obviamente Estados Unidos forma parte de la OTAN y de hecho es la piedra angular de la organización. Recordemos que la OTAN fue originalmente una alianza diseñada para proporcionar a los países europeos el paraguas nuclear estadounidense. Por eso Estados Unidos siempre ha tenido ese papel de primus inter pares en la alianza, lo que significa que, aunque en teoría todos los miembros sean iguales, algunos son más iguales que otros, especialmente Estados Unidos, que es un poco más igual en el sentido de que es el país en torno al cual se construyó la OTAN. Por lo tanto, los europeos no pueden permitirse un colapso de la OTAN, porque eso significaría perder el paraguas nuclear que necesitan desesperadamente, especialmente ahora cuando hablan de la amenaza de Rusia y demás. Así que, una vez más, están atrapados entre su propio relato y los intereses de Estados Unidos. Y también es un asunto dentro de la UE, porque, como dije antes, la UE intenta ahora presentarse no solo como una potencia económica, sino también como una potencia política y militar. Esa era toda la idea detrás de esta política, o iniciativa, diría yo, de Ursula von der Leyen, para crear una Europa rearmada, con enormes inversiones en el complejo militar industrial de los países europeos y similares. Lo que significa que Europa, una vez más, se ha encontrado atrapada entre lo que quiere hacer, lo que puede hacer y lo que Estados Unidos quiere hacer, porque entiende que Estados Unidos podría en algún momento tener intereses distintos de los de Europa. Y esa es la razón de ser de una Europa militarizada o digamos con capacidad militar. Pero al mismo tiempo, entienden que por ahora todavía necesitan el poder nuclear de Estados Unidos y sobre todo, su influencia, porque aunque Europa afirme ser una potencia política, no lo es. Hemos visto que en materia de política exterior, Europa es extremadamente débil y de hecho no ha logrado ningún resultado real. Basta con mirar todas las crisis que hemos presenciado en los últimos 2 o 3 años. Palestina, Irán, Pakistán e India, China, Taiwán y así sucesivamente. Hay muchas crisis.
and so on. We have a lot of crises, Taiwan and all that. So all these crises, and of course the one in Ukraine. And Todas in estas none of these crisis, y por crises, supuesto la de Europe has Ucrania, been able y en ninguna de ellas to Europa ha have sido a capaz de voice demostrar in que tiene una credible una voice voz to creíble solve the para problem. resolver el So problema. we have here Así que tenemos una Europa que dice ser una potencia, pero no lo es, y a Estados Unidos, que afirma ser un aliado de Occidente, pero que en realidad actúa en función de sus propios intereses. Y recordemos, no recuerdo qué político francés lo dijo, pero los países o los estados no tienen amigos, tienen intereses. Eso es exactamente lo que vemos aquí con Estados Unidos. Recordemos que el lema clave de Donald Trump durante toda su campaña presidencial fue hacer que América vuelva a ser grande. No era hacer que Occidente vuelva a ser grande. No era hacer que Europa vuelva a ser grande. Era hacer que América vuelva a ser grande. Y obviamente Estados Unidos es por buenas y malas razones, por cierto, un competidor de Europa. For good or bad and bad reason, by the way, is a competitor of the Europe. And since Donald Trump is Y dado que Donald Trump es un empresario, evidentemente no hay mucho sentimentalismo en su enfoque de la competencia. Es simplemente una especie de visión darwinista. Gana el más fuerte. Y eso es exactamente, por cierto, lo que dijo Scott Bessent cuando se trató de Groenlandia. Dijo exactamente eso. Somos los más fuertes, así que decidimos. Punto. No tenéis los medios para defender Groenlandia frente a China o Rusia. Nosotros sí, por lo tanto tenemos soberanía sobre ella. Y reclamamos esa soberanía. Así que estamos en una situación muy similar a la que tuvimos con Venezuela. Y una vez más, aquí hay otra crisis en la que Europa podría haber mostrado un conjunto de intereses diferente al de Estados Unidos. Quiero decir, entendemos que Estados Unidos estaba persiguiendo sus propios intereses económicos y todo eso, pero la UE podría haber defendido sus valores. But EU could have claimed its values. I mean, EU is La UE está apoyando a Ucrania contra Rusia, basándose en sus llamados valores. Pero de repente, cuando se trata de Irán, cuando se trata de Palestina, cuando se trata de Venezuela, la UE olvida esos valores, porque en realidad están subordinados a su interés económico y político en mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Y ahí es donde estamos. Así que tenemos aquí una crisis importante, no solo dentro de la OTAN, sino también dentro de la propia UE. Y eso es muy interesante, porque quizá recuerdes que en 2022, la Unión Europea y muchos expertos en Occidente decían que al final de la crisis de Ucrania, la Unión Europea y la OTAN saldrían reforzadas de ella. As reinforced by the crisis, and today we see that exactly the opposite. Y hoy vemos exactamente lo contrario. Rusia y China se han acercado, han establecido relaciones más sólidas. La dinámica de los BRICS ha mejorado y se ha fortalecido, y como resultado, el resto del mundo en realidad se ha reforzado, mientras que Occidente claramente se ha debilitado. Así que estamos presenciando una especie de situación paradójica. Creo que esta es una de las principales crisis a las que se ha enfrentado la OTAN desde que tengo capacidad para entender la geopolítica, es decir, en los últimos 50 años aproximadamente. Es una crisis importante y realmente no vemos cómo puede resolverse. Carol, déjame preguntarte algo más relacionado con lo que está ocurriendo en Groenlandia, la situación en Ucrania. Sabemos que Europa ha transferido la mayoría de las armas que tenía a Ucrania para luchar contra Rusia. Y ahora están pensando que quizá quieran defender Groenlandia, lo cual, en mi opinión, no va a suceder. Pero se está volviendo Europa totalmente dependiente de Estados Unidos. ¿Qué significa eso para su futuro? No se trata solo de armas, también de energía, de petróleo. Si llegan a depender completamente de Estados Unidos, ¿qué pasará si mañana Estados Unidos decide imponer sanciones a Europa? ¿Quién les proporcionará energía entonces? Who's going to provide them with energy? Bueno, este es el problema, la falta de visión estratégica en Europa. Al aislarse de la energía rusa barata, Europa ha aumentado su dependencia de Estados Unidos. Europa no es o no era dependiente de Rusia, es dependiente de la energía. Europa,
básicamente no tiene energía propia y depende de proveedores externos. A principios de los años 70, esta dependencia del Oriente Medio ya era evidente, y por eso también Europa reforzó sus lazos con la Unión Soviética en aquel momento. Es importante recordar que desde finales de los 60, la Unión Soviética había estado suministrando a Europa petróleo y gas baratos. Incluso durante la Guerra Fría, la Unión Soviética nunca interrumpió su suministro de petróleo y gas a Europa, aunque estuviéramos en medio de aquel conflicto. De hecho, los soviéticos, y ahora los rusos, siempre han hecho una clara distinción entre lo que es militar o estratégico y lo que es económico o comercial. Nunca mezclaron ambas cosas. Tenían contratos para el suministro de energía a Europa y siempre cumplieron esos contratos. Nunca los rompieron. Fueron los europeos quienes, especialmente después de 2014, empezaron a utilizar esta relación no para chantajear a los rusos, sino para ejercer presión sobre Rusia por diversos motivos. Eso terminó en 2022 con el corte de todo el suministro energético. Tomemos un ejemplo menos conocido, los estados bálticos, que solían estar integrados en la misma red eléctrica que Rusia. Estos países se beneficiaban de una electricidad muy barata procedente de Rusia. En 2025 decidieron poner fin a esa relación, cortar su suministro desde Rusia y pasarse a la energía europea. Como resultado, ahora pagan aproximadamente 3 veces el precio que pagaban a los rusos, aunque los rusos nunca los habían amenazado. Es decir, con eso me refiero a 2025. Y antes de eso, los rusos nunca han amenazado con utilizar la electricidad o su suministro con fines políticos. Pero, basándose únicamente en motivos ideológicos, los estados bálticos decidieron cortar su suministro energético. Y ahora el problema es que la energía resulta demasiado cara, lo que ha provocado dificultades en las industrias bálticas. Es exactamente lo mismo que hemos visto en Alemania, donde algunas empresas pierden competitividad debido al alto precio de los suministros básicos necesarios para producir bienes. Así que aquí en Europa se han desconectado sistemáticamente de la energía barata, con la idea de depender más de Estados Unidos, creyendo que Estados Unidos siempre sería su aliado. Políticamente, puede que Estados Unidos siga siendo el aliado de Europa. Pero en otros ámbitos, como la economía y cuestiones similares, Estados Unidos perseguirá sus propios intereses, no los de Europa. Europa es un competidor de Estados Unidos. Y resulta interesante observar esa comparación. Estados Unidos y Europa son competidores, mientras que Europa y Rusia nunca lo fueron. De hecho, eran complementarios. Rusia proporcionaba materias primas, potasa y energía, mientras que Europa aportaba productos terminados. Así que Europa y Rusia eran, en realidad, complementarios, no competidores. Estados Unidos, Europa y China son competidores, pero rivalidor. Ahora, Rusia está en camino de convertirse en un competidor. Es un largo recorrido, pero avanza hacia la competencia con Europa en muchos productos, especialmente petróleo, productos agrícolas, cereales y cosas por el estilo. Quiero decir, recordemos que antes de las sanciones impuestas a Rusia en 2014, no las primeras, sino aquellas sanciones concretas que incluían un embargo sobre el suministro de cereales a Rusia, Rusia era un importador neto de cereales. Y hoy, debido a esta tensión, Rusia se ha convertido en uno de los principales exportadores de cereales del mundo. Así que vemos que a partir de esa posición complementaria entre Rusia y Europa, Rusia ha pasado a ser un competidor a causa de las sanciones. Y recuerda lo que dijo Sergei Lavrov, creo que fue probablemente en agosto del año pasado o así, cuando le entrevistaron en, creo, CBS News. El periodista le preguntó si Rusia estaba exigiendo el levantamiento de las sanciones.
Y Sergei Lavrov respondió que no estaban pidiendo ningún alivio en cuanto a las sanciones, porque para ellos las sanciones eran una oportunidad. Gracias a las sanciones, podían eliminar cierta competencia potencial de Europa, digamos, y desarrollar su propia industria sin competencia europea. De hecho, las sanciones han actuado como una medida protectora o proteccionista para desarrollar ciertas en Rusia.